Acepta. Ujú. Muy bien, entonces empezamos chicos con la clase el día de hoy. Vamos a ver la primera parte, que es la parte de estructura atómica, ¿ok? Vamos a ver la parte de estructura atómica, ¿ok? Y vamos a empezar. Muy bien. Claro que sí, también en física se va a hacer ello. Muy bien, entonces vamos a empezar explicando, obviamente, cuál es la que es el átomo. La estructura atómica obviamente estudia la estructura del átomo. Nosotros sabemos que hay una evolución histórica del átomo. Tenemos desde las primeras definiciones de Demócrito, de todos aquellos antiguos que proponían cómo podía definirse la materia, ¿no es cierto? Hablaban de un átomo que obviamente por su terminología significaba de que no se podía dividir sin división, ¿ok? Y luego de muchísimos años se volvió a tomar o se volvió a retomar la concepción de átomo, ¿no es cierto? Dalton es el que vuelve a retomar la concepción de átomo y entonces él propone que el átomo es una esfera en donde eh, va a generar una serie de postulados, ¿no? Proponía, por ejemplo, que el átomo era indestructible, que por más compleja, por más energética que sea la reacción, no se destruye el átomo. Y que las reacciones químicas simplemente eran un reordenamiento de átomos, ¿no? Claro que sí, él me proponía también que átomos iguales tenían masas y cargas iguales, que átomos diferentes tenían propiedades diferentes, ¿no? Ok, hoy en día nosotros sabemos que algunos de los postulados que daba Dalton no era correcto, porque, por ejemplo, obviamente en la época de él todavía no se conocían de los isótopos, y los isótopos eran átomos de un mismo elemento, pero que tenían diferencias, como en la cantidad de los neutrones, como en la cantidad del número de masa, como en las propiedades físicas y químicas, por ejemplo. En el caso de las químicas eran parecidas, ¿no? Pero en las físicas eran distintas. Entonces, el modelo de Dalton fue uno de los primeros, obviamente con una serie de carencias, pero no porque no las toman en cuenta, sino que de acuerdo al entorno del tiempo. No estamos hablando de años muy atrás. Luego de él disculpen, Thomson, con el famoso modelo pudín de pasas, ¿no? Donde los electrones se encuentran incrustados, solo tienen movimiento vibracional y hay cargas positivas en la superficie que lo que hacen es que todo el sistema sea neutro, ¿no? También un modelo que proviene del estudio de los rayos catódicos. Luego de Thomson viene Rutherford, ¿no? Cuando se estudia al átomo en la lámina de oro, ¿no es cierto? En donde Rutherford va a encontrar la existencia del núcleo atómico debido justamente a la emisión de las partículas alfa, que estas van a ser desviadas por la carga que presenta el núcleo. También un modelo interesante, pero justamente este modelo fue el que dio luz a que se dieran cuenta de que estudiar al átomo con la física clásica, la física de Newton, quizás no era la mejor herramienta, ¿no? Y eso es justamente lo que le pasó a Dalton en su modelo. Él no podía explicar por qué el electrón no se estrellaba con el núcleo, si el electrón tenía carga negativa y el núcleo tenía carga positiva, por qué no había una autodestrucción del átomo. No lo supo explicar, evidentemente porque no tenía las herramientas suficientes para poder explicarlo. ¿Correcto? Pero luego de ello proviene el modelo de Niels Bohr, ¿no es cierto? Donde Bohr ya aplica la matemática y la cuántica. Ya Bohr hace el estudio del átomo no con la física clásica, sino que con la física cuántica. Y él propone postulados que logran demostrar por qué ese electrón no se estrella con el núcleo y que por ende, por qué el átomo es estable, por qué el átomo no se autodestruye, ¿no? Propone sus postulados con ecuaciones matemáticas para hallar radios, para hallar velocidades, para hallar energía en los niveles. Él hablaba de niveles cuantizados. Hay fórmulas para hallar los saltos electrónicos, ¿no? Cuando el electrón salta de un nivel superior a un inferior, o viceversa, ¿no?
Entonces, él entra enfocado en la parte cuántica, él entra enfocado en la parte de demostrar matemáticamente todos los fenómenos que tienen el átomo. Recuerda que hasta Rutherford todo era empírico, todo era en base a experimentos, pero había muy poca matemática aplicada para demostrar esos experimentos. Y el último modelo, que es prácticamente el modelo que nos rige a nosotros el día de hoy, que es el famoso modelo que habla del orbital atómico, ¿no es cierto? Justo eso vamos a conversarlo el día de mañana en la clase de cuánticos. Nosotros sabemos que se genera un nuevo concepto, se genera el concepto de orbital atómico, ¿no? Como región en donde el electrón se mueve, ¿correcto? Y toda una historia que la conversaremos mañana. Y entonces hoy en día ya se habla pues de un modelo en donde como base primordial está el orbital, ¿no? Ahí se habla de Schrödinger, se habla de todo ello. Muy bien, entonces lo que te acabo de comentar es un poco más o menos la línea del tiempo de cómo es que el átomo ha venido evolucionando al pasar los años, ¿ok? Y nosotros lo que vamos a estudiar el día de hoy es prácticamente el átomo básico que tenemos, ¿no? El átomo prácticamente de Rutherford, en donde los electrones se mueven alrededor en trayectorias circulares alrededor del núcleo. ¿Ok? Entonces, más o menos esa ha sido un poco la trayectoria del tiempo que ha sufrido el átomo. Entonces, empezamos. ¿Qué cosa es el átomo entonces? El átomo, este es uno de los temas básicos, pero es importante empezar siempre por los temas básicos para ir alimentando en profundidad los conocimientos. El átomo representa la mínima expresión de la materia que conserva las propiedades del cuerpo original. ¿Qué significa eso? Que si yo tuviera un bloque de agarrar el bloque de oro y dividirlo 1 millón de veces y hasta dónde podré seguir dividiéndolo de tal manera que siga siendo oro, se la pregunta. Y justamente la respuesta es la definición de átomo. La última división de la materia, en donde todavía se conservan las propiedades, o sea, en donde todavía seguiría siendo oro, sería si yo lo llevo hasta el átomo. Una vez que lo tengo en el átomo, tengo el átomo de oro, todavía conserva las propiedades porque es el átomo. Pero una vez que yo destruya ese átomo, dejará de ser oro definitivamente. Entonces el átomo es la mínima expresión de la materia que conserva las propiedades del elemento original. Luego del átomo ya no hay conservación de propiedades porque estás hablando de una destrucción. ¿Ok? Listo. Entonces ahora vamos por acá con las partes del átomo. Bueno, acá te he graficado un átomo, es el átomo más básico que nosotros conocemos, en donde esta parte central me está representando el núcleo atómico. Pero ¿qué características tiene este núcleo atómico, no? Este núcleo atómico va a presentar características como que es la parte central del átomo. Es la parte central del átomo. ¿Ok? Es la parte central del átomo. A ver, un minuto ya. Es la parte. Ahora, ¿qué otra característica presenta? Otra característica importante es que este átomo, este núcleo, concentra el 99.99% de la masa del átomo. O sea, prácticamente, ¿dónde está toda la masa? Prácticamente, ¿dónde está toda la masa? Prácticamente toda la masa está en el núcleo. Correcto, en el núcleo. En el núcleo. Correcto. Por eso decimos que es una zona de alta densidad, ¿no?
es una zona de alta densidad. Correcto, mucha masa, pues, mucha masa. Pero hay otro detalle importante. Si bien es cierto, si bien es cierto, si tú observas, si bien es cierto, eh, el núcleo tiene casi toda la masa, pero el tamaño es importante y eso es lo que vamos a ver ahorita, mira, ve. Si yo, por ejemplo, al tamaño, si yo, por ejemplo, al tamaño de todo el átomo, es decir, el diámetro del átomo lo llamara D, y el diámetro, por ejemplo, del núcleo, que obviamente tiene un tamaño bien exagerado acá en el gráfico, si este diámetro fuera de minúscula, entonces, ¿cuál sería la relación que existe, no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Qué tan grande es el átomo, el núcleo respecto al átomo? Grande, pequeño, muy pequeño, ¿cuánto, no? Tracing y Tracy, claro, podríamos decir que presenta alta masa, presenta alta densidad, correcto. Entonces, diremos lo siguiente, ¿no? Se observa que el diámetro del átomo es aproximadamente 10.000 veces el diámetro del núcleo. Mire ese tamaño, ¿no? O sea, esto es como si tú estuvieras parado al medio del Estadio Nacional, por ejemplo, ¿no? O sea, el átomo es tan grande, es muy grande respecto al tamaño del núcleo. El núcleo es muy pequeñísimo, muy, muy, muy pequeñísimo. Por eso incluso cuando Rutherford hace su experimento, Rutherford observa que el 99% de las radiaciones que envía van a ser atravesadas o se van a desviar. Entonces, él propone justo en su modelo que el átomo debe tener una zona muy pequeñita al centro de una alta masa que tiene la capacidad de poder repeler la radiación alfa o, si no, rebotarla si ésta chocara con ella. Y justamente es lo que vemos acá, ¿no? 10.000 veces más grande es el átomo que el núcleo. Entonces, el núcleo al final es un punto muy pequeñito, pero que concentra la mayoría de masa del átomo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, acá tenemos dos conceptos importantes. Primera observación. Decimos, en el núcleo se encuentran los nucleones. Claro, nucleones, creo que todo el mundo se da cuenta que proviene de la palabra núcleo, ¿no es cierto? Incluso vamos a poner acá más de 250 partículas. Más de 250 partículas. Entonces, con esto de acá hay una observación muy importante. Muchas veces a ustedes en los exámenes le dicen, en el átomo, en el núcleo, solo hay protones y neutrones. Esa es la pregunta que muchas veces les hacen. Y la respuesta es no. En el núcleo se encuentran los famosos, y lo voy a resaltar, los nucleones. Y los nucleones son más de 250 partículas. O sea, en ese núcleo hay más de 250 partículas metidas. Claro. Pero de esas 250 partículas, bueno, más de 250 partículas, hay dos que son las importantes. ¿Cuáles son esas importantes? Esas importantes y justamente lo que vamos a colocar acá, lo vamos a colocar acá, donde los nucleones fundamentales, y acá viene el término que lo va a diferenciar, ¿no? Donde los nucleones fundamentales, ¿quiénes son? Protones y neutrones. Entonces, esto es importantísimo. Esto es importantísimo.
Una cosa es protones y neutrones y otra cosa es nucleones. Los nucleones, es decir, lo que hay en el núcleo, son más de 250 partículas. O sea, a ti no te pueden decir que en el átomo solo hay protones y neutrones, en el núcleo, disculpa. No hay más de 250 partículas. Pero de esa cantidad total, los fundamentales, por eso se les llama nucleones fundamentales, son protones y neutrones. Entonces, yo pensaba que los nucleones fundamentales eran el número, es que es el número de masa, este cielo es el número de masa, pero eso ya lo vamos a ver en un momento. Lo vamos a ver en un momento. Es que justamente el número de masa te indica protones y neutrones, pues. Pero hay que definir primero estos detalles. Cuando nosotros hablamos de nucleones, estamos hablando quizás de más de 250 partículas, aunque muchos se confunden el mundo prenucleones y nucleones fundamentales, ojo, pero estrictamente debería ser nucleones fundamentales, que son los protones y los neutrones, ¿ok? Entonces, hablando justamente de ello, conversemos entonces de las cargas que presentan, pues, ¿no? Entonces, estos protones tienen carga positiva, estos protones tienen carga positiva, correcto, y los neutrones simplemente no presentan carga, correcto, no presentan carga. Entonces yo te hago la pregunta, si en mi núcleo hay protones y neutrones, protón que tiene carga positiva y neutrón que no tiene carga, ¿qué carga tendría al final el núcleo? ¿Cuál sería la carga que al final tendría el núcleo? ¿Positiva o negativa? Tendría una carga positiva. Profesor, ¿y cómo podría calcular esa carga? Esa carga tú la vas a calcular así, y en un momento justamente vamos a hablar de eso. Esa carga se va a calcular como la cantidad de protones por la carga que va a tener cada protón. Profesor, pero también no tendría que considerar a los neutrones. Es que los neutrones no tienen carga, pues. Como los neutrones no tienen carga, entonces el neutrón no me va a aportar carga, no me va a aportar carga en el núcleo. Me aportará masa, pero carga no me va a aportar. Entonces, la manera de cómo calcular esa carga que tú quieres obtener del núcleo será multiplicando simplemente la carga del protón, porque los protones son los que van a tener carga, con la cantidad de protones, ¿correcto? Entonces, no te olvides de esto, por favor. Se observa, ¿ok? Se observa que el núcleo tiene carga positiva y que la carga del núcleo va a ser protones por la carga de los protones. Hasta aquí estamos claros, por favor. En un momento vamos a hablar de las cargas. Todavía solamente estamos lanzando características. Hasta acá estamos perfectos. Muy bien. Hablemos entonces ahora de la zona que lo rodea. La zona que lo rodea, obviamente muy conocida, la región que rodea se le llama zona extranuclear. Solamente una observación. Muchas veces se habla de nube electrónica. Yo he colocado entre paréntesis nube electrónica porque, ya, ahorita Juan Carlos, ¿sabes por qué? Porque muchas veces se habla de nube electrónica como zona extranuclear. Pero recuerda que la nube electrónica en realidad es el orbital atómico. Entonces, hablar de nube electrónica en realidad es hablar del orbital. Si nosotros nos queremos referir a la zona que rodea el núcleo, podríamos darle el nombre de zona extranuclear, corteza extranuclear, envoltura atómica. Le dan todos esos nombres, zona, corteza, envoltura electrónica, pero nube electrónica se habla exclusivamente cuando hablas del orbital. Ya tengamos en cuenta ese detalle, por favor, ¿ya? Listo, me pedían que repita la fórmula. Lo que pasa es que si tú quieres calcular la carga que hay en el núcleo, vamos a hacerlo acá en borrador. La carga que hay en el núcleo tendría que ser la carga de los protones más la carga de los neutrones. ¿Hasta ahí estamos bien o no? ¿Sí? Ya, pero los neutrones no tienen carga, pues, vale cero. Entonces al final, la carga del núcleo solo tendría que ser la carga de los protones.
¿Y cómo calculo la carga de los protones? Es calculando la cantidad de protones, un protón, dos protones, tres protones, cuatro protones, cinco, los que tengas, y multiplicándolo por la carga que tenga el protón, que lo vamos a ver en un momento. ¿Ok? Por eso es que la fórmula resulta protones por carga del protón. ¿Ok? Incluso lo voy a escribir. Lo voy a escribir aquí para que lo tengan, ¿ya? Esto de aquí es cantidad de protones y esto de aquí es la carga del protón. ¿Está claro eso? Y ahora sí creo que ya está más claro, ¿no? Ahora sí entendiste, amigo. Sí, ahora sí. Ahora sí creo que quedó claro, ¿no? Ya está. Perfecto. Entonces hablemos de la región. Hablemos de la región. Ajá, decía, parecido a la carga electrón por n, ¿no? Solo que escasos protones. Correcto, es lo mismo. Es lo mismo. Y Marco Antonio, eso es lo que vamos a utilizar, por ejemplo, para calcular la carga de la zona extranuclear. Esa fórmula. Igualito como hemos hecho para el núcleo, igualito a la parte de lo que es la zona extranuclear. Entonces, ¿qué podemos decir de la zona extranuclear? ¿Qué podemos decir de la zona extranuclear? Bueno, la zona extranuclear, diremos, rodea al núcleo atómico, ¿no? Y ponemos acá, representa el tamaño del átomo. Puede ser el tamaño o volumen. Eso es evidente, creo, ¿no? Porque si tú tienes una zona extranuclear muy grande, muy poblada, tu átomo va a ser grande. Pero si tienes una zona extranuclear muy pequeñita, tu átomo va a ser pequeño. ¿Ok? Ahora, zona de baja densidad, pues. Zona de baja densidad. ¿Por qué es zona de baja densidad? ¿Quién me puede dar el dato? ¿Quién me puede dar el dato? ¿Por qué consideramos una zona de baja densidad? Porque prácticamente toda la masa, ¿dónde está? Prácticamente toda la masa está en el núcleo, pues entonces tenemos muy poca masa. Entonces ponemos acá prácticamente, bueno, en mi época le decían así, ya, prácticamente hueca. Así le decían en mi época. Prácticamente hueca, o sea, prácticamente no tiene masa, pues, ¿no? Vamos a poner eso, porque eso creo que no se expresa bien. Pero diremos que es una zona de baja densidad, pues. Baja densidad. Prácticamente 0,01% nada más. ¿Ok? ¿Qué contiene? Contiene a los electrones. ¿Qué característica presentan los electrones? ¿Qué característica presentan los electrones? Los electrones son partículas con carga negativa. Entonces viene la pregunta. Si en la zona extranuclear solo hay electrones, ¿qué carga va a tener la zona extranuclear? ¿Qué carga va a tener la zona extranuclear? Positiva, negativa, no tiene carga. ¿Cómo va a ser esa zona? ¿Cómo va a ser esa carga? Obviamente, esa carga, ¿cómo va a ser? Negativa, pues. Si solamente hay electrones, la carga va a ser negativa. ¿Y cómo calcularías esa carga? Muy bien, ahora sí vamos con lo que tú ya sabes. ¿Cómo calcularías esa carga? Te escucho. ¿Cómo calcularías esa carga que se tiene en la zona extranuclear? Si solo hay electrones, ¿cómo calcularías esa carga? Ah, sería la cantidad de electrones por la carga del electrón. La misma idea. Absolutamente la misma idea.
La misma idea. ¿Es correcto o no es correcto eso? La misma idea, ¿no? Y lo vamos a colocar acá. ¿Qué cosa es E? E es la cantidad de electrones. ¿Y esto qué cosa es? Esta es la carga del electrón. Listo. Muy bien. Claro, tiene sus unidades que lo vamos a ver en un momento, ¿no? Todos ellos tienen sus unidades. Todos ellos tienen sus unidades que lo veremos en un momento. Entonces, ya hablamos del núcleo, ya hablamos de la zona que lo rodea, pero ahora hay algo bien interesante que te tengo que preguntar. Si bien es cierto, el núcleo, escúchame bien un minuto, el núcleo tiene carga positiva y la región que lo rodea tiene carga negativa. El núcleo tiene carga positiva y la región que lo rodea tiene carga negativa. Entonces mi pregunta sería, ¿y qué carga tiene el átomo en general? O sea, yo tengo un núcleo positivo, pero tengo una región que lo envuelve que es negativo. Entonces, al final, ¿cómo va a ser esto? Claro, lo que dice tu compañero es correcto, esa es la respuesta, ¿no? Al final, ambas cargas van a tener que contrarrestarse y por ende el átomo va a tener una carga, o mejor dicho, su carga va a ser neutra, ¿no? Entonces vamos a poner acá. Por su naturaleza, el átomo es neutro. Por su naturaleza, el átomo es neutro. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? No presenta carga. Entonces, esto es importante, ¿sabes por qué? Te lo voy a comentar. ¿Sabes por qué es importante esto que te acabo de comentar ahorita? Es importantísimo porque muchas veces a ti solo te dicen, se tiene el siguiente átomo. Así te dicen. Entonces, si tú lees un problema en donde te dicen, se tiene el siguiente átomo, entonces tú debes de asumir que se están refiriendo a un átomo que es neutro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque supuestamente el átomo, por su naturaleza, es eléctricamente neutro. O sea, no necesariamente el problema te tiene que decir se tiene un átomo neutro, no te tienen que recalcar el término neutro. Basta con que a ti te diga se tiene un átomo a secas, entonces tú dices, ah, es neutro. ¿Por qué? Porque por definición el átomo es neutro. ¿Ok? Eso quiero que esté bien claro porque no es necesario que te recalquen que el átomo neutro, no es necesario, basta con que te digan átomo suficiente, porque por su naturaleza el átomo tendría que ser neutro. ¿Ok? Listo, muchachos. Tómenle una imagen a esa pequeña diapositiva. Igual al final se les va a compartir, pero tú puedes ya tomarle foto para que vayas avanzando quizás con los ejercicios si deseas. ¿Ok? Y lo cuelgan al chat del Zoom. ¿Sí? Cuélguenlo, por favor. Alguien que le tome, cualquiera de ustedes puede tomarle la foto y colgarlo al chat del Zoom y ahí continúo con la siguiente. ¿Ok? ¿Me confirman, por favor? Tómenle una imagen y lo comparten al chat del Zoom. Ya lo compartió su compañera, dice. Los leptones son partículas elementales. Claro que sí. Cuando nosotros hablamos de leptones, ¿ok? Los leptones son partículas elementales. ¿Qué significa? Que no se pueden dividir. Pero en realidad los leptones no son electrones, sino que los leptones son una familia que contiene partículas que ya no se pueden dividir en otras. Y dentro de esas partículas que no se pueden dividir en otras, tenemos al electrón. También tenemos al muón, al tauón, por ejemplo. Tenemos al neutrino, pero el neutrino es más que nada energía. ¿Ok? Entonces podríamos decir que tenemos en los leptones, que es un grupo, un leptón es una partícula que ya no se puede dividir en otras. En esa familia tenemos al electrón, al muón, al tauón, por ejemplo. Partículas que no se pueden dividir. ¿Ok? ¿Está claro eso?
Muy bien, pasamos. Vamos a hablar acerca de las partículas subatómicas fundamentales. ¿Quiénes son las partículas subatómicas fundamentales? Las partículas subatómicas fundamentales son las tres partículas más importantes del átomo. Más importantes porque son las que tienen la mejor masa entre todas las partículas que hay. Estas son los protones, los neutrones y los electrones. Entonces, cuando nosotros hablemos de PSF, estamos hablando de partículas subatómicas fundamentales. Protón, neutrón, electrón. Muy bien. Entonces, vamos a analizar acá algo rápido, un poco de datos, nada más. ¿Quién fue la primera partícula? La vamos a poner en el orden cronológico, ¿ya? La primera partícula que se descubre, tú sabes que es el electrón, ¿correcto? Luego se descubre el protón y finalmente el neutrón. ¿Quiénes son sus descubridores? Para el electrón es el famoso Thomson, ¿correcto? Para el protón es Rutherford y para el neutrón, Chadwick, ¿correcto? Muy bien. Ahora, estos tienen carga. Hay dos tipos de carga, por eso que lo hemos separado. Hay dos tipos de carga. Hay una carga llamada relativa y hay una carga llamada absoluta. Las cargas relativas son cargas que no tienen unidades. Son cargas que no tienen unidades. ¿Ok? En el caso del electrón, el valor simplemente es -1. En el caso del protón es +1. Y obviamente el neutrón no presenta carga. Creo que eso es obvio. En el caso del absoluta, sí hay unidades. Es la unidad de Coulomb. Recuerda que la unidad de carga es Coulomb. ¿Ok? Para el electrón es -1,6 por 10 a la -19 Coulomb. Para el protón, +1,6 por 10 a la -19 Coulomb. Y obviamente el neutrón no presenta carga. Entonces, ya tenemos ahí las cargas. Ajá, dice, profe, ¿por qué se le llama relativa absoluta? Justo lo que te comentaba, exactamente. Relativa es porque no tiene unidades. Recuerda que una propiedad relativa es la división de dos magnitudes. Es como cuando tú me dices masa específica. Entonces, la masa específica es la división de dos masas. Entonces, puede ser que sea una masa específica respecto a la de tu mamá, por ejemplo. Entonces, ¿qué pondrías tú? Tu masa 50 kilogramos entre la masa de tu mamá, 60 kilogramos. Entonces, ¿qué pasan con esas unidades? Se eliminan y te queda solo un valor. Entonces, eso es un valor relativo. Ese es un valor relativo. Por eso es que las unidades relativas, por eso es que las propiedades relativas no manejan unidades. En cambio, la absoluta, sí, la absoluta tiene que tener unidades que pueden ser del sistema internacional o no. En este caso estamos trabajando en Coulomb. ¿Ok, Nicole? ¿Está claro eso? Muy bien. Ahora, las relaciones de masa. Mira, yo aquí te he puesto este cuadrito. Este cuadrito lo he sacado del libro Petrucci. Si mal no me equivoco, se escribe así. Petrucci. Es un libro de química general. Este es un libro universitario. Petrucci, lo puedes buscar en Google, está súper gratis y lo descargas. Este es un libro universitario, obviamente todos sus datos son fielmente confiables. Entonces lo he sacado no para que te lo memorices, sino que lo que yo quiero que tú veas es qué tan cerca, qué tan lejos están los valores. No me tengo que aprender las masas de los protones, no lo tengo que hacer en realidad, pero por lo menos tengo que manejar su criterio de orden, ¿no? ¿Quién es el menor, quién es el mayor, etcétera? Entonces yo voy a resaltar acá para que tú lo veas. Quiero que veas esto. Mira, acá está el protón, ¿ya? Por favor, y quiero que veas su masa. La voy a trabajar simplemente ya con esta, ¿ya? Acá está la masa del protón, ¿ok? Y quiero que veas la masa del neutrón. Acá está.
Ya, mira esas masas, ve. Míralas. Quiero que me digas tú, ¿en qué se diferencia la masa del protón con el neutrón? Mira, ve. Mira esos valores. Quiero que tú los veas. Mira esos valores. Uno de ellos es 1,6726 y el otro es 1,6749. Mira, hasta aquí son iguales, mira, ve. ¿Sí o no? Hasta ahí son iguales. Luego, él es 2 y él es 4. Él es 6 y él es... O sea, prácticamente la diferencia es esta. Esa es la diferencia. Exacto. Entonces, prácticamente la diferencia es nada. Prácticamente la diferencia es cero. Por eso que cuando nosotros hablamos de la masa del protón y el neutrón, decimos que sus masas son muy cercanas, son aproximadas, son muy parecidas, pero estrictamente, ¿quién es el que tiene más masa? El neutrón. Y eso es lo que quiero que tú te des cuenta con este cuadrito para que nunca te olvides. A veces nosotros aprendemos mejor las cosas observándolas en los cuadritos. Entonces, mira, yo lo voy a poner acá así ya. La masa, la relación de masa. El neutrón tiene mayor masa que el protón, definitivamente. Pero también es válido decir qué cosa, que el neutrón tiene una masa muy parecida al protón. O sea, que a mí me digan en un examen, la masa del neutrón es mayor que la del protón, verdadero. O que me digan en un examen, la masa del neutrón y la del protón son parecidas, verdadero. 0,0026, o sea, casi nada, ¿no? Pero ahora también quiero que tú seas muy observador en la masa del electrón. Mira, ve. Mira esta masa, ve. Mira el electrón y mira esta masa de acá. Mira ese exponente, 10 a la menos 28 con 10 a la menos 24. O sea, prácticamente el electrón es menor 10 a la menos 4 de tamaño. Súper lejano. Entonces, acá ya puedo cuadrar eso y decir, bueno, esta es mucho mayor que la del electrón. Y acá también se manejaría la misma idea. Entonces, ya tengo mi relación de masas. Ya está mi relación de masas. Ya está mi relación de masas. En donde yo podría decir, en donde yo podría decir dos cosas. ¿Qué podría decir? Que el neutrón es la más pesada, ¿o no? Y el electrón es la más li liviana, ¿correcto? Ahora, quiero que tú me digas esto. Esto tú lo puedes leer en muchos libros, pero lo vamos a hacer. ¿Qué tan grande será la masa? ¿Qué tan grande será la masa del protón respecto al electrón? Dividamos, pues, del cuadro, ¿no? De acá lo puedo sacar, ¿ah? De acá jalo una flecha y digo, a ver, supuestamente la masa del protón debe ser X veces la masa del electrón. ¿Eso es lo correcto o no? Ya reemplacemos. Entonces, X, ¿a qué tendría que ser igual? La masa del protón. ¿Cuánto es la masa del protón? 1,6726. 1,6726 por 10. ¿A la cuánto le han dado? Menos 24, ¿no? Correcto. Gramos. Obviamente se va a eliminar los gramos, ¿ah? ¿Y cuánto es la masa del electrón? Abajo está 9, 10, 94. Por un 10 a la menos 28. Ya, en casa, por favor, quiero que lo dividas. Y quiero que me digas cuánto sale más o menos este valor de acá. Obviamente, gramo con gramo se van a ir. Vamos, escríbelo, opéralo en casa. ¿Cuánto sale más o menos eso? Quiero saber cuánto es ese valor. ¿Qué tan grande es? ¿De verdad es súper grande? Vamos a ver, pues a ver. A ver, chequéalo y me comentas.
Ajá. Multiplícalo pues por el 10 a la 4, Sánchez. Multiplícalo por 10 a la 4. ¿Cuánto sale? Mira, tu compañera nos acaba de salir. Aproximadamente 1836. Mira, ve. Entonces, ¿qué podríamos decir al respecto? Aquí entonces, ¿no? Observación. La masa del protón es aproximadamente 1836 veces la masa del electrón. Ahí está. Eso seguramente lo vas a leer en muchos libros. Ya sabes de dónde sale, pues. Ya sabes de dónde sale, ¿no? Entonces, ahí tienes toda la información que necesitas conocer. ¿Qué te parece? ¿Estamos bien hasta aquí o no estamos bien hasta aquí? Entonces, ahí tienes toda la información que tienes que conocer acerca de las partículas subatómicas fundamentales. ¿Quién es la más pesada? ¿Quién es la más liviana? Las masas, lo puedes chequear en el cuadro. Hemos calculado por aquí. Hemos calculado cómo o cuánto más es esa masa del protón respecto al electrón, por ejemplo, ¿no? Como te digo, ese cuadrito es de un libro llamado Petrucci, es una fuente súper confiable, muy confiable, en donde ese valor es uno de los más cercanos al exacto seguro. ¿Ok? Listo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Si no hay, tómale una imagen al toque para pasar a lo que es la representación del átomo y ya por ahí empezamos con los problemas en un minuto. Muy bien, al final igual le van a compartir esto, como les digo. Al final igual les van a compartir esto. ¿Ok? Ya está. Seguimos. Vamos al núclido. ¿Qué cosa es el núclido? ¿Qué cosa es el famoso núclido? El núclido o nucleido también. No es necesario que te aprendes este cuadro, Gianfranco. Bueno, como un tema de desafío, de repente puedes aprenderte la masa en gramos. Pero no es necesario, no es necesario. Ya con el cuadro que tenemos acá arriba de la carga y por lo menos de la comparación de las masas, es más que suficiente. Como digo, si tú te quieres aprender las masas, estas que están por aquí, puedes hacerlo, no hay ningún problema. De repente puedes aprendértelo, pero no lo veo tan obligatorio. Más que la relación, sí. ¿Quién es el más pesado? ¿Quién es el más liviano? De hecho que sí. El cuadrito de acá arriba, sí, pues, ¿no? Ahí donde está el descubridor, la partícula y la carga relativa y absoluta, eso sí. Muy bien, vamos con el núclido. ¿Qué cosa es el núclido? Es la representación de un átomo. Se le llamaba núclido o nucleido, lo llamaban en algunos casos también. ¿Ok? Nosotros vamos a representar un átomo de esta manera. Vamos a darle un símbolo. Yo le estoy dando el símbolo E, pero este símbolo E va a ir asociado directamente a dos variables, a una variable A y a una variable Z. ¿Ok? Entonces, antes de definir qué cosa significa, vamos a poner lo que vamos a obtener. Si yo resto estas dos, si yo resto A menos Z, lo que tú vas a obtener es N. Y si tú despejas A, sería Z más N. Profe, ¿qué cosa es N? N van a ser tus neutrones. Entonces, ya podemos ir definiendo eso. Ya podemos ir definiendo que la resta de esos dos números, la resta de esos dos números, el A menos el Z, te va a dar tus neutrones. Ahora, definamos cada uno de ellos. Pues definamos qué cosa es A, definamos qué cosa es Z. A es el número de masa, también llamado nucleones fundamentales. Y justamente ahí viene el comentario que hizo tu compañera, ¿no? Nucleones fundamentales. Entonces, tú ya sabes qué cosas son los nucleones fundamentales. Entonces, tú ya puedes decir que A te está representando en realidad la cantidad de protones más la cantidad de neutrones, porque claro, tú ya sabes qué significa eso, ya lo hemos visto en la parte del átomo. Ahí está. Protones más neutrones. Eso es lo que me representa el famoso número de masa. Y también es importante aclarar que el número de masa no es una masa.
Ya, eso es importantísimo aclararlo. El número de masa no es una masa. El número de masa es una cantidad, es un número, es una cantidad de protones más neutrones. Si tú tienes 20 protones y tienes 10 neutrones, por ejemplo, la suma es 30. Entonces el número de masa vale 30. No vale 30 gramos, no vale 30 UMAS, no vale 30 kilogramos, toneladas. No, simplemente es un número. Entonces, por favor, no vayas a caer en las preguntas de teoría que a ti te dicen. El número de masa es lo mismo que la masa atómica. Falso, no es lo mismo. La masa atómica sí es una masa, tiene unidad de UMA. En cambio, el número de masa es un número dimensional, simplemente me genera una cantidad, la cantidad de protones y neutrones que tengo. Ahora, partiendo de esa premisa, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál pregunta? Si mi núcleo tiene muchos protones y neutrones, ¿será liviano o será pesado? Si mi núcleo tiene muchos protones y neutrones, ¿será un átomo liviano o un átomo pesado? ¿Qué opinan ustedes? Muy bien, Taylor, tendría que ser pesado, pues, mucha masa. Entonces el número de masa también representa si el átomo es liviano o pesado. Pero quiero que se entienda bien esto. Yo no estoy diciendo con esto que me representa la masa. Lo que yo te estoy diciendo es que si mi número de masa es muy grande, obviamente hay muchos protones y neutrones, lo que implica que ese átomo debe tener una masa muy grande, pero el número no necesariamente me representa la masa. Entonces yo podría tener aquí, por ejemplo, un calcio 40 y podría tener un nitrógeno 14. Y entonces, ¿qué podría decir al respecto yo? Que él es el pesado, él es el átomo pesado porque tiene un número de masa muy grande y él necesariamente, ¿qué debería ser? Él debería ser un átomo liviano. ¿Ok? Entonces, vuelvo a recalcar, él no me está representando masa, él tampoco no me está representando masa, pero el hecho de que el calcio tenga número de masa 40, eso me da a pensar a mí que el átomo de calcio debe ser más pesado que el de nitrógeno, porque el nitrógeno solo tiene número de masa 14, o sea, la suma de protones y neutrones solo es 14, en tanto en el calcio es 40. Más protones, más neutrones, mucha más masa. Por lo tanto, en muchos problemas así siempre te van a decir, identifica tal propiedad en el átomo pesado. Tendré que ver quién tiene mayor número de masa. O en el átomo liviano, tendré que ver quién tiene menor número de masa. ¿Ok? Perfecto. Ese es el famoso número de masa. Dice, se le... Ajá. Sí, Taily, correcto. El número de masa es adimensional, no tiene unidades, solo representa una cantidad. La masa atómica sí tiene unidades de UMA, ese sí representa una cantidad, una masa. Muy bien, hablemos del Z. Hablemos del número atómico. ¿Qué cosa es el número atómico? El número atómico recibe otro nombre. Se le llama carga nuclear, ¿no? Término que fue acuñado por Mosley, ¿no? Cuando se vea tabla periódica vamos a hablar de ello. Entonces la pregunta que viene es esta, pues. ¿Quién tiene carga en el núcleo? Así de directo. ¿Quién tiene carga en el núcleo? Porque carga nuclear viene justamente de eso, pues. Carga en el núcleo. ¿Quién es el que tiene carga en el núcleo, muchachos? Los protones, correcto. Es por eso que la carga nuclear hace referencia a los protones. ¿Ok? ¿Está claro eso? Ya está. Pero también representa otro detalle, que representa. Él identifica el átomo. Él también identifica el átomo. Por ejemplo, ¿no? Si el Z vale 1
si el Z vale 10, si el Z vale 35, si el Z vale 47, ¿de quiénes estamos hablando? A ver, cuéntame. A ver, vamos a evaluarte un poquito acá. Cuéntame, a ver. Z1, Z10, Z35, Z47. ¿De quién estamos hablando? Supuestamente esos números atómicos los tienen que identificar, porque esa es su función, identificar al átomo. ¿De quién estamos hablando ahí? En el primero estamos hablando del hidrógeno. En el segundo, ¿de quién estamos hablando? A ver, muchachos. Correcto, del neón. Del segundo estamos hablando del neón. Del tercero estamos hablando de quién? Del bromo, correcto. Y el último, estamos hablando de quién? De la plata, correcto. Entonces, aparte de indicarme los protones, también me identifica al átomo, ¿ok? Si a mí me piden en algún momento, identifique de qué átomo se está hablando, identifique qué átomo se está operando, identifique de qué átomo es el que se señala, entonces tú tendrías que buscar simplemente el número atómico, ¿ok? Muy bien, entonces ya hemos aprendido a determinar tres cosas. Los neutrones, que están acá, resto A menos Z me da los neutrones. Hemos aprendido a calcular la suma de protones y neutrones, que es el número de masa, y hemos aprendido a calcular los protones. Entonces, ¿qué es lo que me falta? De las partículas subatómicas fundamentales, ¿qué es lo único que me falta? Ya está protones, ya está neutrones, ya está la suma de los dos. ¿Qué es lo que me falta simplemente? Me falta los neutrones, no, los electrones me falta. ¿Cómo vamos a calcular los electrones? Estudiando el tipo de átomo que tenemos. Entonces, nosotros vamos a tener un átomo que ya dijimos que por su naturaleza es eléctricamente neutro. Ya lo comentamos en su momento. Entonces decimos acá, no presenta carga, no presenta carga. ¿Y qué se cumple para que no presenta carga? ¿Me puedes comentar? ¿Qué es lo que se tendría que cumplir para que no presente carga? Se tendría que cumplir que la cantidad de protones debe de ser igual a los electrones y debe de ser igual al Z. Los chicos coloquialmente lo llaman a esto la regla del pez, ¿no? Esto es un comentario, es un argot que manejan ustedes, pues, ¿no? Los pez, ¿no? Los pez, correcto. Claro que eso no es una regla escrita, ¿no? Obviamente tú nunca vas a encontrar en un libro de química general la regla del pez, ¿no? Eso no existe, obviamente, eso es algo coloquial simplemente, ¿no? Eso es como que una mnemotecnia, algo así. Correcto. Entonces pongamos un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Voy a colocarte, por ejemplo, el hierro 2656. ¿Ok? Entonces esto se llamaría átomo de hierro. Muy bien, a ver, calculemos todo. Calculemos, calculemos, tenemos todo ahí. A ver, haz una analogía ahí. A ver, tienes 30 segundos para llenar ese cuadrito. Vamos, llénalo. Rapidito nomás, rapidito. Tienes 30 segundos. Si no, yo igual lo voy a hacer. Vamos a ver. A ver, empecemos a llenar. ¿Cuánto vale A? Número de masa. El número de masa es el de arriba, ¿sí o no? Este es el número de masa, 56. ¿Cuánto vale Z? Z es el número que está acá abajo. Correcto, vale 26. Los neutrones. ¿Cómo se calculaban los neutrones? Había que restar. Correcto, lo voy a colocar ya. 56 menos 26. ¿De cuánto estamos hablando? De 30. Correcto. ¿Cuántos protones hay? Recuerda que los protones son igual que el Z, 26. ¿Cuántos electrones hay? Entonces acá viene la pregunta. ¿Tú en alguna parte ves alguna carga? Por aquí, ¿ves alguna carga? ¿Ves algo? No, no veo nada positivo, no veo nada negativo. Por ende, si en mi estructura, en mi núcleo, yo no veo ningún más 2, más 3, menos uno, no veo nada de eso, es porque yo debo de asumir que es neutro. Correcto, entonces, neutro.
Y si es neutro, se cumple el PES. Protones y electrones, como deben ser, iguales. ¿Cómo se calculan las partículas subatómicas fundamentales? Lo voy a poner aquí nomás. O lo hago acá tengo espacio. Aquí lo hago. ¿Cómo calculo las partículas subatómicas fundamentales? Partículas subatómicas fundamentales. Supuestamente es la suma de protón más neutrón más electrón. Pero tú conoces esto de aquí, pues. Claro, entonces las partículas subatómicas fundamentales también se podrían calcular sumando la cantidad del número de masa con los electrones. ¿Ok? Entonces eso de ahí lo dejo aquí como un cuadradito para que tú lo tengas. ¿Ok? Entonces yo puedo calcular las partículas subatómicas fundamentales como el número de masa más los electrones. ¿Correcto? Listo. Entonces, de frente al grano, ¿cuánto vale el número de masa y cuánto valen los electrones? Nada más. Número de masa, 56. Número de electrones, 26. ¿Cuánto sale esto, muchachos? Me parece, o sale 82. 82. ¿Correcto? ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? Perfecto. Vamos a los iones, entonces. Ya, entonces, neutro, protón igual a electrón igual a Z. Ya comentamos por qué es ello. Vamos a los iones. Los iones pueden ser de dos tipos. Catión, anión. Entonces, ¿cuándo es un anión? Un anión simplemente será cuando presenta carga negativa. ¿Y qué significa que tenga carga negativa? Significa que gana electrones. Ahora, ¿dónde es que se produce generalmente este proceso de ganar electrones? Se produce en uno llamado reducción. ¿Ok? Ahí está. Ahí está. Entonces te voy a poner un átomo. Bueno, un ion en este caso, ¿no? Vamos a poner a quién, a ver. Vamos a poner al cloro. 1735 con carga -1. Lo primero que voy a colocar es su nombre. Me importa que aprendas a nombrar esto. Él tiene carga negativa, se le llama anión. Anión por la carga negativa, pero como su valor es 1, -1, es un anión monovalente. Mono significa 1. Negativo, 1, carga. Carga 1 negativo. Ahí está. Anión monovalente se le llama. ¿Correcto? Perfecto. Llenemos el cuadro, por favor. Creo que ya estás en la capacidad de llenar el cuadro. Ya. Vamos, llenemos el cuadro. ¿Cuánto vale su número de masa? 35. ¿Cuánto vale su número atómico? 17. ¿Cuánto vale sus neutrones? Réstalo, por favor. Igual lo coloco, ¿ya? 35 menos 17, 18. ¿Correcto? Estamos bien, ¿no? Ya, protones. Protones es igual que el Z. 17. Ahora sí, aquí sí va a cambiar la historia. Aquí sí va a cambiar la historia porque hay una carga, mira. Entonces, ¿cómo es esto? Si no hubiera esa carga, yo tendría 17 electrones, porque el Z sería igual que los electrones. Entonces digo, tengo 17, pero debo de ganar uno, porque -1, carga negativa significa que ganas. Ah, entonces, ¿cuánto tengo? 18. ¿Y cuánto valdrían las partículas subatómicas fundamentales? Suma, ¿no? Número de masa más los electrones. ¿Cuánto es esto? ¿Me parece o es 53? Confírmame. 53 PSF, partículas subatómicas fundamentales 63. Perfecto. Entonces, ¿se entendió, muchachos, cómo manejar esto? ¿Se entendió cómo manejar esto, por favor, lo del anión? Sí, quedó claro esto de aquí, quedó claro, hemos hecho un ejemplo. ¿Quedó claro eso? En los aniones, ¿es lo mismo neutrones que electrones? No, no es lo mismo, Gianfranco. No es lo mismo. Que el valor haya salido igual, eso es casualidad. Que el valor haya salido el mismo, eso es casualidad. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué eran 26 en el hierro? Porque es neutro. Como el átomo no presenta carga, como el átomo no presenta carga,
Lo voy a colocar. Como el átomo no presenta carga, entonces, ¿qué se cumple? Que protones y electrones y el Z, ¿cómo deberían de ser? ¿Cómo deberían de ser? Iguales. Por eso es que la cantidad de electrones es igual que la de los protones, porque ahí el átomo es neutro, no hay carga, pues, no hay carga. En cambio acá, si hay una carga negativa, entonces él tiene 17, debe ganar uno, tiene 18. Gianfranco, porque en los electrones, ¿cómo sería? Tengo 17, lo voy a colocar acá. Si tú no tuvieras carga, acá tendrías 17 electrones, ¿sí o no? Pero si ahora tienes una carga menos uno, ¿qué significa? Que estos 17 ganaron un electrón. Entonces ya no tienes 17, ahora tienes 18. ¿Ok? ¿Está claro eso? Sí, ¿está claro eso? Bacán, dice. Y un anión puede existir por sí solo o solo cuando están enlazados a otro, porque claro, lo que pasa es que recuerda, eso lo vamos a ver en enlace. Recuerda que los cationes y los aniones se forman cuando se va a generar enlaces o vas a romper átomos o se va a romper enlaces, disculpa. Claro, recuerda que los átomos ganan o pierden electrones porque tienen que llegar a un octeto. Todos no cumplen el octeto, pero la regla fundamental dice que un átomo gana o pierde electrones para poder llegar a su estabilidad y llegar al octeto. Entonces, generalmente tú vas a encontrar a los aniones en compuestos, especialmente iónicos, ¿no? Ahí vas a encontrar cation y anión juntos, ¿ok? Joaquín dice, ¿por qué termina en valente? Valente significa carga. Valente significa carga, por eso lo comentaba. Carga uno negativo. Carga uno negativo. Eso significa, Joaquín. ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro? Perfecto. Entonces, ya terminamos con los aniones, vamos con los cationes. Los cationes prácticamente van a ser la misma idea. La misma idea. La misma idea, ¿no? Entonces vamos a ver acá. ¿Qué podemos decir de un catión? Un catión pierde, pierde electrones, ¿ok? A ver, creo que eso lo puse, primero puse la carga, ¿no? Tiene carga positiva. ¿Y eso qué significa? Que pierde electrones. ¿Y dónde se da eso? Eso se da en una eso se da en una oxidación, ¿ya? Ahí está. Para este cuadrito. Ya está. ¿Ok? Listo. Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo. A ver, te voy a poner un átomo, un catión, ¿no? A ver, un catión. ¿Ya? ¿Qué átomo te puse acá? Cloro, creo que te puse, ¿no? Ya, puedo poner, por ejemplo, el aluminio. Ya, ahí está. ¿Cómo se llamaría él? Él se llamaría catión, carga positiva, tri, triva, trivalente, ¿no? Ya sabes que valente significa carga, tri, 3, catión positivo. Ya, calcúlale todo, a ver. Vamos, rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. A ver, calcúlalo todo. ¿Cuánto vale A? 27, ¿correcto? ¿Cuánto vale Z? 13. Muy bien. ¿Cuánto valen los neutrones? Réstalo, por favor, te escucho. ¿Cuánto valdría? 27 menos 13. ¿Cuánto sería eso, amigos? 14, ¿no? Correcto. ¿Cuánto valdrían los protones? Los
Proceso igual que el Z, 13. Electrones, ¿cuánto valdría? Si el átomo fuera neutro, solo tendrías 13. Si fuera neutro, tendrías 13, pero dice que tiene que perder 3, porque aquí hay una carga. Ahora ya hay una carga, eso significa que pierde electrones. ¿Cuántos pierde? 3. Entonces, ¿cuántos tendrías? Tenía 13. Vuelvo a repetir, si el átomo fuera neutro, si él fuera neutro, él tendría 13 electrones, si fuera neutro. Pero el texto, la representación te dice que ha perdido 3. Si ha perdido 3, entonces ya no tienes 13. ¿Cuántos tienes? 10. Correcto, tengo 10. Esa es la respuesta. ¿Y cuántas partículas subatómicas fundamentales tienes? Te escucho, a ver. Ya pues, número de masa más electrones. Número de masa 27, electrones 10. ¿Cuánto tienes? 37. ¿Está claro eso, por favor? Chicos, ¿está claro esa parte, por favor? ¿Me confirman? ¿Sí? ¿Se entendió entonces cuándo es un catión, cuándo es un anión? ¿Se entendió todo ello? Perfecto. Tómale una imagen rapidita. Tómale una imagen rapidita para pasar ya al último punto y pasar a hacer los problemas. ¿Sí? Tómale la última parte para pasar ya al último punto y hacer problemas. ¿Estamos? ¿Me confirmas? Ya está, ¿no? Perfecto. Muy bien, Yulín. Pero es una consulta. En el electrólisis, Cotil dijo, ¿por qué en el cátodo el catión gana electrones? ¿El catión gana electrones? En el cátodo, recuerda que el cátodo, al catión van los al catión va el disculpa, al cátodo va el catión. Lo que pasa es que el cátodo se carga de manera negativa. El cátodo se carga negativo y como se carga negativo, atrae a los cationes. ¿Ok? Atrae a los cationes. Esa es la respuesta. Dice PCF masa más electrón. Taylor. Número de masa. Taylor. Número de masa más la cantidad de electrones. Número de masa. Acá lo pusimos, Taylor. Acá está. Número de masa más la cantidad de electrones. Número de masa más la cantidad de electrones. Ahí está. Ya, le tomaron foto, ¿no? Lo colgaron, ya, listo, perfecto. Aquí te he dejado yo, esto lo vas a hacer tú, esto es como una pequeña tarea. Aquí te he dejado para que tú llenes, para que practiques más. Ahí tienes para que practiques, para que llenes un poquito más. Eso tú lo haces, ¿ya? Esa es tu práctica, tú lo trabajas, lo llenas. ¿Ok? Si hay alguno que no te sale, tienes el WhatsApp, preguntas por ahí. ¿Ok? Igual este, también es para que tú lo llenes. Ahí tienes para que practiques. Este tema es básico, ¿ya? Pero para los que están aprendiendo es importante que practiquen. Ya los que dominan lo pasarán súper rápido, pues, ¿ya? Lo pasarán súper rápido. Muy bien, vamos a la última parte, especies atómicas. Los átomos, los átomos presentan características importantes, ¿ok? Hay conjuntos de átomos que tienen características muy semejantes. Entonces, en ese aspecto, nosotros manejamos tres especies. Mira por aquí, por favor. Tenemos una que se llama isótopos. Isótopos, o también llamados hílidos. Hílidos. Tenemos uno que le llaman isóbaros. Y hay otro que lo llaman isótonos. ¿Ok? Isótopos, isóbaros, isótonos. Así lo llaman. Ahí está. ¿Ok? Isótopos o hílidos. Hílidos o isótopos, es lo mismo. Isóbaros o isótonos. Ahora, voy a colocar solamente lo que tienen en común. Obviamente lo que no coloque es de lo que se diferencia. Para no sobresaturar el cuadro y no te duela la cabeza, solo voy a colocar lo que es común. Lo que no coloque se asume que es diferente. ¿Ok?
Entonces, los isótopos van a tener ¿qué cosa? Igual número atómico. Y propiedades químicas igual, también le dicen semejante o también le dicen parecida. Cualquiera de esos términos. ¿Ya? Entonces, profesor, el A, número de masa, diferente. El N, número de neutrones, diferente. Propiedades físicas, diferente. ¿Ya? Entonces te pongo un ejemplo, a ver, te pongo un ejemplo de isótopos. Podemos tener, por ejemplo, los isótopos de carbono. Los tres isótopos de carbono se caracterizan porque tienen el mismo número atómico. Ahí está, mira, ve. Por ende, se trata del mismo elemento, porque recuerda que el número atómico identifica al átomo. Y su número de masa vale 12, del vale 13, del vale 14. Pregunta, ¿tienen diferente número de masa, sí o no? Claro. Y dime, ¿tienen o no tienen diferente número de neutrones? ¿Cuántos neutrones tiene este primer isótopo? ¿Me puedes contar? 6. ¿Cuántos neutrones tiene este isótopo de acá? ¿Cuántos? Cuéntame. ¿Cuántos tiene? 7. Diferentes, pero ya ves. 8. Entonces, ¿se cumple o no se cumple que el número de masa y el número de neutrones tiene que ser diferente? Sí se cumple. ¿Ya? Muy bien. Vamos con los isóbaros. ¿Qué es lo único que tienen en común los isóbaros? Los isóbaros solo tienen en común el número de masa, nada más. Nada más. Número atómico diferente, neutrón diferente, propiedades físicas diferentes, propiedades químicas diferentes. Así es fácil. Profesor, a ver, póngame un par de ejemplos de isóbaros. Ya, pongamos un par de ejemplos de isóbaros, ¿no? Isóbaros. Correcto, isóbaros. Vamos a poner un par de ejemplos de isóbaros, a ver. Te pongo un par de ejemplos al toque nomás. Por ejemplo, podemos tener el argón con el calcio. Argón 40, calcio 40. Mira, ve. Pero su número atómico del argón es 18 y del calcio vale 20. Entonces, mira, ve. ¿Tienen o no tienen diferente Z? Tienen diferente Z. ¿Tienen o no tienen diferente número de neutrones? ¿Puedes restar los neutrones? Resta los neutrones. ¿Cuánto te sale? Resta los neutrones. Sale 40 menos 18, 22. Y 40 menos 20, 20. Diferentes, pues. Entonces, lo único que van a tener en común los isóbaros es el número de masa. Nada más. Los átomos tienen que ser distintos, obviamente. ¿Por qué? Porque tienen diferente número atómico, diferente Z, pues. Recuerda que el Z es el que identifica el átomo. Por eso que en los isóbaros, los Z son iguales, por eso es que se trata del mismo elemento. ¿Ok? ¿Y cuándo son isótonos? La misma idea. Isótonos van a ser solamente cuando tengan igual, ¿qué cosa? Número de neutrones, nada más. Propiedades físicas, químicas diferentes a Z distinto. Profesor, necesito que me ponga un par de ejemplos de isótonos. Perfecto, ponemos un par de ejemplos de isótonos, a ver. Vamos a ver. Te pongo un par de ejemplos. Vamos a ponerlo un poco acá arriba porque vamos a restar, ¿ya? Magnesio con sodio. Magnesio, esto vale 12, esto vale 24, esto vale 11 y esto vale 23, correcto, 23. Ya, resta por favor y dime cuántos neutrones tiene cada uno de ellos. Vamos, réstalos. ¿Cuántos neutrones tiene cada uno de ellos, chicos? Los escucho. Claro, él vale 12, él vale 12 y se acabó. ¿Son o no son isótonos entonces? Sí son. ¿Está claro? Entonces, isótopos, igual número atómico, propiedades químicas iguales, similares, semejantes. ¿Ok? Semejantes. Isóbaros, igual número de masa, nada más.
Isótonos igual número de neutrones, nada más. ¿Perfecto? ¿Hasta aquí está todo claro? Ya. Vamos a hablar de los isótopos de hidrógeno. Hay tres isótopos de hidrógeno que son importantísimos que nosotros los estudiemos. De manera rápida nomás. Mira, si tú eres observador, te podrás dar cuenta de cómo están conformados. Este señor solo tiene un protón, mira, ve. Solo tiene un protón, no tiene neutrones, date cuenta, y solo tiene un electrón. Este señor, ¿cómo se llama? Él se llama protio. Este señor que puedes ver acá tiene un protón, tiene un neutrón y tiene un electrón. Este se llama deuterio. Así se le conoce con el nombre de deuterio. A él se le llama protio. Y ahora quiero que veas a él. ¿Qué cosa tiene él? Él tiene un protón, él tiene dos neutrones y solo tiene un electrón. ¿Él cómo se le llama? A él se le llama tritio. Correcto, tritio. Ahora, ¿cómo se representan? Lo voy a copiar, ¿ya? Supuestamente, mira, él es hidrógeno con número de masa 1. Él es hidrógeno con número de masa 2. Y él es hidrógeno con número de masa 3. Pero la manera de cómo representar los isótopos, muy bien, Tylee, la manera de cómo representar los isótopos muy pocas veces es de esta manera, sino que como los isótopos tienen el mismo número atómico, a veces no es tan sencillo decir isótopo de hidrógeno, porque todos tienen el mismo número atómico. Entonces, la manera como se representa esto es de la siguiente manera, ¿no? Isótopo de hidrógeno, isótopo de hidrógeno con número de masa 1, isótopo de hidrógeno con número de masa 2, isótopo de hidrógeno con número de masa 3. Entonces, esto que yo estoy colocando como guión 1, guión 2, guión 3, no es una carga, eso es el número de masa. Isótopo de hidrógeno con número de masa 1, isótopo de hidrógeno con número de masa 2, isótopo de hidrógeno con número de masa 3. ¿Ok? Dice, profesor, los isótopos se encuentran ubicados en el mismo lugar de la tabla periódica. Supuestamente sí, porque tienen el mismo número atómico. Un minuto, por favor, chicos, ¿sí? Un minuto. Muy bien, continuamos. Muy bien, continuamos. Ahora, también es importante, si áreas, porque supuestamente tienen el mismo número atómico, tienen el mismo número atómico. Entonces, recuerden que en la tabla periódica el casillero está representado por el número atómico. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un número, un isótopo de hidrógeno, tiene número atómico 1, tendría que estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque ahí está representándose el átomo de hidrógeno, protón 1. ¿Ok? Una observación importante es que el protio no tiene neutrones. Entonces, aquí te pueden preguntar, ¿todos los átomos tienen neutrones? Falso. ¿Ok? Ahora, también la otra pregunta importante es esta, ¿no? ¿Tú te das cuenta quién es el que tiene mayor masa? ¿Quién es el que tiene mayor masa? ¿Quién tiene mayor cantidad de neutrones? Pues todos tienen un protón, todos tienen un electrón. Entonces, ¿quién define la masa? Correcto. Entonces, en este sentido, va la masa. Entonces, los que van a ser más pesados van a ser, obviamente, el tritio, ¿no?
¿Qué más? También hay otra cosa importante aquí, ¿no? Su abundancia. ¿Quién es el más abundante en la naturaleza? ¿Quién es el más abundante, no? ¿Cuál es el que yo encuentro más en la naturaleza? De menos a más. ¿Quién es el más abundante? ¿Quién es el más abundante? Claro, el más abundante es el propio. Correcto, el protio es el más abundante. ¿Ok? Ahora, hay una observación acá que es la siguiente. El tritio tiene una característica importante. El tritio tiene una característica importante. El tritio es radiactivo. O sea, energéticamente inestable. Ahora, hay algo que se considera acá, pero se utiliza el término generalmente porque es como que una regla práctica, ¿no? Generalmente está asociado la abundancia con él. O sea, ¿qué es lo que podría decir yo? Que los que son menos abundantes es porque tienen ese tema de ser radioactivos. Cuando hablamos de isótopos, el menos abundante es porque es radioactivo. ¿Siempre se cumple? No, ahí se utiliza el término generalmente, pues, ¿no? Generalmente. Ese tipo de preguntas le gusta hacer bastante a la CEPRE, por ejemplo, ¿no? Bastante le gusta hacer a la CEPRE. Exacto, exacto. Claro, el protio es estable, pues, el protio es estable, correcto. Otro detalle más importante es que con el hidrógeno del protio es que se genera el agua que tú conoces, el agua, el H2O. Con el deuterio se genera algo que se llama agua pesada, que se representa como D2O, y con el tritio se genera el agua súper pesada, que se representa como T2O, T de tritio, pues. Ok, obviamente estos se generan pues en reactores nucleares, no en reacciones nucleares. Ok, listo chicos, hasta aquí estamos claros. Una última observación es que todos los elementos de la tabla periódica no tienen isótopos naturales. Todos los átomos de la tabla periódica o los elementos de la tabla periódica no tienen isótopos naturales. Bastantes lo tienen, pero no todos. Sin embargo, el ser humano ha creado isótopos artificiales para todos. O sea, todos tienen isótopos artificiales, el ser humano ha creado, pero isótopos naturales no los tienen todos. ¿Ok? Esa es una observación que tienes que tener en cuenta. Listo, muchachos. Entonces, ya estamos. Tómale una imagen y empezamos con los ejercicios. ¿Ok? ¿Está claro todo, chicos? ¿Está claro todo? ¿Sí? ¿Está claro todo? Perfecto, perfecto. Listo. Vamos a los ejercicios. ¿Ok? Vamos a los ejercicios. Vamos a los ejercicios.